Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy día tenemos, como es costumbre, 3 temas y ahí les va el primero. Política y racismo. El fin de semana pasado todos quedamos estupefactos, ¿no es cierto?, al escuchar de propia boca de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, hablar de que ellos trabajaban, entre otras cosas, para blancos y para indios. Dios mío, en momentos en que estos temas son tan delicados, ¿no es cierto?, en el mundo y hay tanta sensibilidad, aunque hubiese ella tenido, como seguramente tuvo, la mejor intención, no podría haber dicho semejante cosa, porque entonces crea divisionismo, separa donde no hay separación entre indios y blancos que, como bien dice, nos explicará Juan Carlos Ruiz, lo que pueden haber etnias, pero no razas, todos somos una raza, la raza de los seres humanos, pero además en este momento, mezclar política con racismo es reiterar los errores del propio gobernante Pedro Castillo, que también, igual que su premier, siempre están promoviendo el lenguaje de odio entre blancos, ¿no?, entre ricos y pobres, entre limeños y provincianos, cuando es el momento en que tenemos que estar más juntos que nunca. ¿Qué tanto daño o estamos exagerando, Juan Carlos Ruiz, José González, sobre este tema, sobre lo que acaba de decir la señora presidenta del Congreso? Ninguna exageración. El discurso moderno y político moderno y el discurso social se basa y se sustenta en no marcar diferencias entre los seres humanos, entre los ciudadanos, entre los pobladores de un mismo territorio que comparten una misma nacionalidad. Ningún discurso moderno utiliza ya categorías obsoletas, ¿no es cierto?, que marquen o discriminen a un grupo de ciudadanos respecto a otros, y menos por diferencias étnicas, ¿no?, que como bien decías tú, no generan ninguna diferenciación entre unos seres humanos y otros. Como bien tú decías, la raza humana es una sola, y las diferencias étnicas no generan, digamos, que unos sean superiores a otros o inferiores a otros. Eso es una gran falacia superada ya hace muchos años y hay décadas. Entonces, claro, a veces pues la matriz de este país, que es un país bastante atrasado, no solo en términos de educación, sino en términos de concepción de la convivencia, de la unidad, de la identidad nacional, claro, se expresa, yo creo y espero, espero que inconscientemente en la matriz, como tú dices, de un lado o de otro, y se expresa pues con este uso de categorías que, por lo que he averiguado, en realidad lo que quiso decir la presidenta del Congreso, y voy a tratar de traducir, es lo que quiso decir es, nosotros no queremos utilizar estas categorías porque en realidad queremos utilizarlas de la unidad, ¿no? Pero el fraseo Pero, inconsciente se escapa El Juan Carlos, inconsciente. que está ahí. una Así es. pregunta, pero ese inconsciente que se cuela, lo que Lacan llamaba los imaginarios, y no vamos a entrar en semiótica para no enredarnos, pero ese imaginario sí refleja ciertas tendencias dentro de la política Sin peruana. duda. Estamos en un proceso de transición, ¿verdad? Es decir, que hay que resolverlo, hay que resolver ese nudo para dar el siguiente paso en el Perú. Y una pregunta, Oscar, tú que estás tan vinculado a los medios. Eso también se ha colado en este secuestro de los periodistas del Canal 4 en Cajamarca con las rondas o no. El llamado secuestro, ¿hay alguna relación o no? ¿Y cómo se está tomando el tema en general? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo lees? Creo que hay una contradicción que desde fuera del Perú Sí, llama mucho la atención, pero no entendemos qué pasa. No sí. terminamos de aterrizar el tema. Son 2 preguntas, una para cada uno. Tema delicado, ¿no? Tema delicado, ¿no, Juan Carlos? Que podemos tocar aquí en el podcast con mayor libertad que en un programa de televisión, ciertamente. Sí. Porque si no nos caería el mundo encima, ¿no? Yo lo digo con toda claridad. Los señores, los colegas de Cuarto Poder han hecho un show. ¿Por qué? Y cometen un grave error quienes llaman secuestro, algo que es una práctica habitual de las rondas campesinas y más de las rondas
en Cajamarca. Todos los que hemos trabajado y trabajamos temas sociales, sabemos, nosotros los consultores, por ejemplo, que hemos trabajado en estas zonas, sabemos perfectamente que hay que tener mucho cuidado con las rondas, que hay que pedir permiso para ingresar a sus zonas. Eso es algo absolutamente reconocido. Y sabemos que permanentemente, y algunas veces aparecen reportajes en televisión, las rondas castigan con fuete, ¿no es cierto?, a latigazos a los adúlteros o adúlteras o a los ladrones, etcétera, cosa que está reconocido, como bien le dijo Mirta Vázquez en una entrevista a mi colega y amigo Jaime Chincha. O sea, allí también hay racismo, porque tratar de convertir el procedimiento, los procedimientos que no son obviamente los citadinos, no son pues los de Londres, y tratar de caricaturizar o digamos, colocar en la situación de secuestro algo que no es secuestro, obviamente también es una muestra de racismo, ¿o no, Juan Carlos Ruiz? Sin duda, y a mí lo que más me sorprende, Oscar, es que el año 90, cuando el ingeniero Fujimori ganó las elecciones a Mario Vargas Llosa, el escenario se polarizó, y se hablaba pues del mundo de los cholitos y chinitos y blanquitos, ¿te acuerdas? Uh -huh. 30 años después, estas categorías se utilizan y seguimos expresando exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿No hemos entendido nada? El mundo de la ciudad no entiende el mundo del chota en Cajamarca y no se da cuenta 30 años después, ¿no? Con todo el crecimiento económico que hemos tenido, que el mundo de las rondas campesinas, ¿no es cierto?, piensa diferente y la administración de su territorio se administra de una manera diferente y la concepción del orden social es de otra manera diferente. Es decir, claro, si yo lo quiero ver en términos jurídicos del Estado de Derecho centralista limeño, puedo llegar a la conclusión que fue un secuestro de 1 o 4 horas, sí, puede ser. Pero si yo lo veo en la concepción de hace 30 años, que las rondas campesinas, legitimadas por el mismo Estado de Derecho, que Así dice es. que podría ser en Lima un secuestro, le dice, podría llegar a la conclusión de que tampoco lo es, evidentemente, si respeto las costumbres del orden social que se funciona ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No hemos aprendido nada en 30 años? No. Parece que no hemos aprendido nada. Y ahí vamos al segundo tema. Otra vez las bambas, porque hablando de esto también tiene relación lo que está pasando en las bambas. Como todos sabemos, las organizaciones de Chalhuahuacho, que incluyen a 38 comunidades campesinas, también representación de jóvenes, etcétera, han dado un ultimátum hasta el día de hoy, 11 de julio, al gobierno para que cumpla los acuerdos que se han tomado en la mesa de diálogo y que hizo que levantaran su medida de fuerza. Nadie sabe hasta ahora si el gobierno realmente ha tomado el toro por las astas, pero parece que no. Parece que podrían nuevamente paralizarse las bambas. Y esto, ¿qué repercusiones puede tener en momentos en que vivimos la paradoja del cobre, donde caen los precios, cae la producción y suben o aumentan las inversiones? José González. Básicamente lo que mencionabas ayer en el tema de lo que conversamos en el tema en Tierra Adentro, que sigue sin haber un entendimiento, una comprensión total de la necesidad de la explotación de recursos naturales en países como el Perú, la importancia que tienen para el país, la importancia que tienen para el mundo, la importancia que tienen para las economías verdes. Y las dinámicas indispensables, necesarias entre todas las partes involucradas, sector público, sector privado, comunidades originarias, lo hemos conversado en el pasado, Oscar, que deberíamos seguir el modelo canadiense y no el de Zimbabue, donde las comunidades originarias son respetadas en toda su totalidad, lo que te decía Oré en el último segmento en el programa ayer. Y yo le hago una pregunta a Juan Carlos, que conoce bien el tema. ¿Cómo ves tú esas dinámicas? Y a ti, Oscar, ¿podemos seguir viviendo con el tema de las Bahamas? 10 años tiene ese conflicto. ¿En qué momento? ¿Cómo lo solucionamos? Yo diría, José, que claro, lo que me parece obsoleto es que sigamos creyendo que el tema social sigue siendo un pequeño capítulo dentro del estudio de impacto ambiental, ¿no? Y no nos damos cuenta que para poder hacer inversión minera moderna, tenemos que convertir a las comunidades, tenemos que convertir digamos, al peruano que está alrededor de la inversión en un socio estratégico de la inversión minera. Y eso significa hacer estudios de impacto social de verdad.
que rescate y vea y proyecte cómo vamos a involucrarlos social, económica y políticamente en la vida útil que va a tener esa mina o esa explotación minera en los próximos 30, 40 o 50 años. Y eso no se está haciendo. Eso es uno. Y lo otro es que para poder hacer ese trabajo especializado, no puede ser el Estado con gente que nunca ha pagado una planilla en su vida que conciba esta relación a futuro. Tiene que ser gente especializada, que sepa de negociación, que sepa de manejo de gestión social y que está en el sector privado y existen gente especializada para ese tipo de consultoría y acompañamiento a la que tienen que empezar a recurrir para que empiecen a establecer negociaciones con eficiencia y futuro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, es algo que repetimos hace años, ¿no? Yo no entiendo, no llego a entender todavía qué pasa en las cabezas de algunos empresarios, sobre todo en el sector minero, petrolero, energético, lo digo claramente, donde una paralización de una semana, según ellos mismos dicen, les cuestan 10 o 50 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta trabajar contratar consultores de primer nivel con experiencia para sensibilizar, para comunicar, para hacer piel con la gente del entorno, para negociar, para prevenir conflictos? ¿Cuánto? Ni el 10 ni el 5% de lo que les cuesta paralizar una mina. No entiendo por qué siguen deshojando margaritas y la única explicación hasta ahora es que no entienden en realidad cuál es el problema. Y con esto pasamos al último punto. Recesión a la americana. Hablamos la semana pasada de la inflación. Llegó la inflación, nos dijo oficialmente José González desde Nueva York, que está embebido de la información de todo tipo, ¿no es cierto?, económica y política, pero ahora parece que deberíamos titular este segmento "Llegó la recesión", y posiblemente con el pie de página "Ya está con nosotros la estanflación". ¿Qué nos dice José González? Como comentábamos también ayer en el programa, Oscar, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció que el Producto Interno Bruto norteamericano cayó 1.6% en los Estados Unidos en virtud de un ajuste que hicieron al consumo. ¿Por qué el consumo es importante en este país? Porque el 75% del crecimiento depende del consumo. Y eso ha hecho que la Fed de Atlanta, que tiene un modelo de tracking del PBI en tiempo real, ajuste sus indicadores y hay unas caídas importantes en el consumo y en la inversión corporativa, con lo cual el Producto Interno Bruto norteamericano podría haber caído 1.2% en el segundo trimestre. Eso está en cuestionamiento todavía y hasta que no haya anuncios oficiales no se va a confirmar. El sector privado, los analistas, la banca de inversión lo duda porque esperan que esa declive venga en el tercer o cuarto trimestre, pero lo cierto es que el declive viene, más o menos inevitable. Se reportaron 300 y pico mil empleos creados el mes pasado con un desempleo del 3.6%. Y eso no hace otra cosa que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés en 0.75 en su reunión de la última semana de este mes, lo cual precipitaría esa recesión. Estamos a puertas de una recesión norteamericana. Esta semana se anuncia inflación, se está esperando que sea superior a la del mes pasado, que fue 8.6, podría ser 8.89%, cerca a los dos dígitos. No habíamos visto esto en Estados Unidos en más de 20 años. ¿Y qué va a suceder si Estados Unidos entra en recesión y en esta inflación? Las proyecciones de crecimiento en China tienen que ser ajustadas. Si China crece menos del 5%, crece 3%, hay quien dice que puede crecer 1%. La situación en Europa es cada vez más dramática por el gas y el petróleo. Pasaste un video ayer sobre Sí, la que nos huelga pasó Juan Carlos sobre la huelga no en sé si se dice, Alemania, agricultores no son como agricultores. los entendemos nosotros porque con esas maquinarias Sí. paradas en las autopistas, Claro. digamos, y la ruralidad ya no existe como la concebimos nosotros y están protestando ¿por qué? Por el aumento en el diésel, Combustibles, el combustible exacto. y la Y la falta de escasez, fertilizantes como así es, de el Perú. fertilizantes. Entonces podemos Lo estar cual advertiste tú enfrentando, aquí en Tierra Adentro hace varias semanas, antes que nadie tocara el tema. y eso que va a hacer que el crecimiento en el Perú sea inferior, la inflación sea mayor. Lo que se resalta a nivel internacional que el Perú sigue siendo muy solvente, basta ver la fortaleza del sol comparada a otras monedas en América Latina que se están debilitando porque el dólar se fortalece por todas estas dinámicas de las tasas de interés.
y la recesión que viene, pero nos van a tocar 18, 17 meses duros y grandes presiones sociales. Mira lo que acaba de pasar en Sri Lanka, también lo mencionaba Juan Carlos, las presiones son muy grandes, grandes manifestaciones en Panamá, en lo que estamos conversando. Los sindicatos están muy molestos con las condiciones actuales. Si no hay proactividad, la situación va a seguir siendo. Y hoy se anunciaba difícil. Que Boric, el presidente chileno, daba un mensaje a la nación para decir cómo van a enfrentar a la inflación. Solo ese es el tema. ¿Cómo Chile enfrentaría la inflación? Y un dato último, el presidente de los Estados Unidos viaja a Israel esta semana, de regreso para en Arabia Saudita para ver si Arabia Saudita tiene petróleo para contribuir. Todo parece indicar, como dijo Macron en Bavaria, que no hay petróleo en Arabia Saudita, no hay petróleo en los Emiratos. Los únicos dos países donde hay petróleo disponible, Venezuela e Irán. La situación geopolítica no es necesariamente la más fácil. De acuerdo. Y la del estribo, para una respuesta muy puntual, a ver si nos tiene algún dato Juan Carlos Ruiz. ¿Sabes algo de la presidencia del Congreso? ¿Esa pelea en qué está? Hasta el día de ayer, el nombre de la vicepresidenta Lady Camones era el más voceado y ya casi seguro. Pero el día de ayer, en la tarde, habría salido con fuerza nuevamente el nombre de Gladys Echaíz, con el respaldo de más o menos 50 y tantos votos del bloque opositor. Con lo cual estarían poniendo en jaque nuevamente a Alianza por el Progreso y tratando de obligar a Acuña a que no sean ni Camones ni Salguana, que son las piezas. Ni su hermano Acuña, exacto. Exactamente, o su hermano Acuña, los que él quiere imponer para la mesa directiva. De hecho, una de las piezas que iba para Acción Popular, que era, digamos, fue cuestionado ayer por también haber plagiado su tesis, ¿no? de universitaria ayer en un programa. El ex Lustrabotas. El ex Lustrabotas, exactamente, y con lo cual le bajaron la llanta justamente a APP. Con todos. También. Y entonces, claro, el escenario está en se ha vuelto a poner caliente y Echaíz vuelve a sonar con fuerza, sí, es cierto, con un buen bloque opositor que la respalda. Así es. Y Echaíz es, al final, aunque es invitada, es de APP, o sea que claro, se cumpliría el pacto acordado. Lo que pasa, para que nos entiendan los amigos que nos acompañan dentro y fuera del Perú en el podcast, César Acuña prefiere obviamente alguien de su entera confianza y de su partido que él pueda de alguna manera manejar. Gladys Echaíz es una independiente y todos sabemos qué puede pasar. Jura como presidenta y le dice gracias, disculpa, yo soy la presidenta y soy invitada y ya no estoy en tu partido, y se acabó el problema y perdió la presidencia. Es lo que más teme César Acuña, que además tiene otros problemas más grandes todavía al frente, como por ejemplo que los Estados Unidos no le haya querido renovar nada menos que su visa. Señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Óscar Díaz también les dice gracias por acompañarnos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú desde hace 2 años. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento donde estén, en YouTube, Spotify o iTunes, salvo Mejor Opinión.